Muy buenos días. Damos inicio a la clase. Es importante en este cometido tratar de atender y precisar las preguntas respectivas. Me permito compartir pantalla. Se puede ver la ventana del Minitab. Buenos días, doctor. Sí, se puede ver. Perfecto. Tenemos una serie histórica a precios de mercado. Esa serie histórica es desde 1960 hasta el año 2023. La variable que nos interesa razonar es la del Producto Interno Bruto en millones de dólares. La fuente de información, datos macro a precios de mercado. En ese cometido, nosotros vamos a ir analizando nuestra información. Vamos a hacer una gráfica. Esa va a ser una gráfica de dispersión. La gráfica le vamos a hacer con regresión, si quieren. Aceptar. Elijo la variable Y o la variable problema que estamos investigando. Es el PIB. ¿En función de qué? De una variable independiente que se llama periodo. Aceptamos. Y tenemos esa gráfica de dispersión. Cuando se traza una línea recta, nosotros nos fijamos los puntos que están por encima y por debajo de la línea recta. Cuando en la gráfica estos puntos están sobre esa línea recta, estamos hablando de trabajar con los elementos potenciales de la economía. Pero cuando se trabaja por debajo, significa que la economía no está siendo trabajada a plena capacidad de planta. En este otro sector, por ejemplo, desde el 2011 hacia adelante, se sobreentiende que se está trabajando con la máxima capacidad de planta. Ahora bien, esa es una primera apreciación. Si uno se da cuenta, esta recta no está explicando el comportamiento de la totalidad de los datos en la perspectiva de buscar una función de ajuste, hacer un modelo de regresión y correlación, para que a partir de ello se puedan generar pronósticos. Pero sigamos razonando este aspecto. Vayamos a las estadísticas, vayamos a un modelo de regresión, a una gráfica de línea ajustada. Seleccionemos la parte lineal. Ahí está la variable PIB en millones, el predictor, el periodo. Aceptamos. Entonces tenemos la función. El PIB va a ser igual a menos 1.229.387 millones de dólares más 623.1 por el periodo. También en millones de dólares. Ahora pensemos. Un R cuadrado del 73.94% o 74%. Significa que en esa serie 1960-2023, nosotros, al hacer el ajuste lineal, tenemos esa bondad del 74%, es decir,
que la recta explica el comportamiento del PIB, de los puntos del PIB en el tiempo, en 74% redondeando. Ese valor es significativo cuando existen abundantes datos. Y en este caso sí existen abundantes datos. Pero sigamos referenciando. Ahí está la gráfica de hace unos minutos. Entonces nos da una pauta. Pero uno se pregunta, ¿y este PIB es el PIB de la economía boliviana? Este PIB a precios de mercado, sin deflactar, sin ser afectado por la inflación, para hacer un PIB constante o real, ¿será que está trabajado con normalidad? Y ustedes, si se dan cuenta, hay una duda. ¿Habrá un comportamiento regular? Es la pregunta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a apelar a nuestras estadísticas básicas. Vamos a ir a los estadísticos descriptivos. Vamos a elegir la variable en cuestión. Está seleccionada. Nos vamos a estadísticas. Y por defecto están las predeterminadas. Voy a trabajar con todas. Acepto. Me voy a las gráficas. Hago un histograma de datos con curva normal. Acepto. Y otra vez acepto. Tengo la producción. Voy a pedir a vista. Solo la salida. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La variable PIB. Tengo un coeficiente de variación de 117%. ¡Wow! Exagerada dispersión de nuestra variable. La media de la variable, 11.493, que sería la producción media, considerando la serie, 11.493 millones de dólares, no va a ser muy significativa en relación a la variabilidad. La varianza es altísima, entonces estamos hablando de 182.033.882. Una varianza altísima que nos está mostrando mucho riesgo en esa economía. Ese riesgo que también se va a vincular a la perturbación, a la volatilidad, ya que es importante captar. Pensemos entonces. Esta variable PIB tendrá comportamiento normal, es la pregunta. Y veamos en la gráfica. Si se dan cuenta, esta es, por un lado, leptocúrtica, es irregular, comparando con la campana de Gauss, con la línea roja. Entonces, si es irregular, es disfuncional. Y me pongo a pensar, el Producto Interno Bruto resume el consumo, más la inversión, más el gasto gubernamental, más el saldo de las exportaciones, además de las transferencias con el exterior. Y uno se plantea, ¿qué sucede con estos actores de la economía? ¿Estarán cumpliendo sus roles? ¿Hacen complementos en el cumplimiento de roles? Y por la gráfica, estos actores son disfuncionales.
Si estos actores son disfuncionales, imposible tener un proceso productivo estandarizado, de calidad, regular. En consecuencia, acá tenemos una parte, si quieren, que es leptocúrtica y tenemos sesgo hacia la derecha. Es una economía complicada, vamos a decir. Pero sigamos razonando en esa economía complicada. ¿Cuál podría ser una función de regresión y correlación que nos permita, si quieren, mejorar nuestra performance de ajustar datos? Vamos a regresión, a gráfica de línea ajustada, pero ahora voy a hablar de un modelo cuadrático. Y le digo aceptar. Entonces, ha mejorado la bondad de ajuste, 94.37%. Nos vamos a la gráfica. Esa parábola muestra de mejor manera el comportamiento que se tiene en la economía boliviana. Tal vez con esa parábola podríamos mejorar la proyección, la estimación. Pero hay que tener mucho cuidado, porque les había hablado de una economía que es disfuncional, irregular. Por eso que alguna vez les decía, en el tema de hacer gerencia de la producción, del ingreso, en función de las inversiones y en el tiempo, tenemos que buscar entender cómo corresponde qué producir, para quién producir, cómo producir y con quiénes producir. Si no se capta lo que acabo de indicar, es difícil hacer gerencia de alto nivel. Y sigamos repasando y aprendiendo al mismo tiempo. Entonces uno dice una función parabólica, pero ya genera conflictos porque hay que derivar, hay que ver tasas en puntos específicos, analizar modelos, si quieren en esos modelos, cuáles fueron las políticas económicas, por supuesto sus niveles de inversión y las relaciones entre los agentes de la economía, familias, empresas, gobierno y resto del mundo. Y acá hay algo interesante para trabajar. Vamos a pensar en las series de tiempo, porque esa es una serie de tiempo. Y le vamos a mirar una gráfica primero de la serie de tiempo. Y le voy a hacer una gráfica simple y voy a aceptar. Ahí está elegida la variable en cuestión, el PIB, y voy a aceptar. Si se dan cuenta, tenemos nuestra gráfica. Ahí estamos viendo la tendencia. Entonces ahí están los datos. Y a partir de eso, seguimos escudriñando. Vamos a ir a estadísticas y me voy a ir otra vez a series de tiempo, pero voy a ver el análisis de tendencia. Y voy a hacer primero una tendencia lineal para entender. No voy a generar pronósticos, nada de eso, porque necesito saber cuál es la función apropiada hasta para los pronósticos.
Hago la lineal. Ya la habíamos visto. Y fíjense, con ese ajuste de tendencia, hay que ver este mape, que es en definitiva un valor asociado a la variabilidad promedio de los datos en función de esa tendencia lineal. Y acá dice 243. Ya, es un número, pero que tengo que comparar con otros y tengo que comparar también con la forma que tienen nuestros datos. Entonces, acá ya me doy cuenta, porque ya conozco la regresión y correlación lineal y la bondad de ajuste, que este mapa es muy alto. Esa varianza promedio es muy alta. Voy otra vez a estadísticas, a series de tiempo. Me voy a análisis de tendencia y me voy a la cuadrática. Acepto. Acá, ese mape, esa varianza promedio, ha disminuido en relación a la anterior. Entonces la otra era 200, ¿cuánto? 243 y esta es 104. Este es un mejor análisis de tendencia con la parábola. Prosigamos nuestro análisis. El próximo paso, nos vamos otra vez a series de tiempo. Nos vamos a análisis de tendencia. Y nos vamos al crecimiento exponencial. Aceptamos. Y acá el mape es de 20. Fíjense, hay un mejor ajuste y análisis de tendencia, porque necesito pronosticar. Ahora, ese es 20, los otros están descartados. Voy nuevamente a series de tiempo, análisis de tendencia, y le voy a poner una curva S o logística de Peer-Rit. Todos son funciones matemáticas de ajuste. Aceptamos. Y su mape es 21. Entre la última, fíjense, que es esa tendencia exponencial, y la curva S, la varianza promedio del exponencial está mejor que la de la curva S. Entonces, no hay variación significativa entre las dos. Las dos podrían ser bastante útiles, pero en prioridad está la exponencial para poder hacer estimaciones. ¿Sí? ¿Se pudo captar hasta ahí, señores? Ahora, sigamos entonces. Me voy a estadísticas y voy a razonar un tema. Ustedes han visto que el comportamiento es irregular, ¿correcto? Y si es irregular, entonces hay que pensar seriamente en políticas, en estrategias para esa economía representada a través de su Producto Interno Bruto. Pensemos. Si voy a gráfica,
y hago una gráfica de probabilidad individual por defecto y acepto. Ahí está seleccionada nuestra producción interna bruta. Acepto. Y nos damos cuenta que realmente el comportamiento del Producto Interno Bruto, del ingreso nacional, que se llama también, no es regular. No es regular. Y si no es regular, no nos tenemos que preocupar. Nos tendríamos que ocupar y resolver ese problema. Este valor de P, o P, es de, recorriendo la coma, 2 lugares a la derecha, 1, 2, 0.5%. A un nivel de confianza del 95% y por ende en el complemento un nivel de significancia del 5%, ese valor no es mayor o igual que el 5%, es menor. ¿Y por qué es menor? Se toma la decisión de indicar que esta función de PIB no cumple con la condición de normalidad. Es decir, la hipótesis de normalidad se descarta y se asume la hipótesis de que es una función anormal, irregular, disfuncional, en la cual tienen que ver mucho los riesgos por la varianza, la perturbación que se pueda afectar a la economía boliviana, que por supuesto, les indico, está siendo estudiada a precios de mercado, no a precios constantes o deflactados. Pero ahí están las tendencias que hemos podido ir reflexionando. Pensemos entonces en razonar un poco más. Me voy a ir a vista y voy a mirar solo los datos. Fíjense, vamos a ir bajando. Cómo el PIB va creciendo en el tiempo. Pero hay un crecimiento irregular. Pero quiero que nos movamos. Voy a subir un poco más para que se vea en esta parte. El 2015 está subiendo el PIB. Vayamos acá, más arriba todavía. Hasta el 2012 ha habido un crecimiento significativo. El 2013 también crece. El 2014 también crece. ¿Ustedes recuerdan? El 2013, las reservas internacionales netas de Bolivia eran, por ejemplo, de casi 15.000 millones de dólares. Ya 2013, 2014, podríamos decir hasta el 2015 se mantenían. Pero después han ido bajando. Fíjense, aquí ha subido la economía, hasta el 17 ha subido, hasta el 18 ha subido, hasta el 19 ha subido. El 19 tenemos 41.193 de Producto Interno Bruto. En algunas estadísticas se habla hasta de 42.000 millones de dólares. 2019, hay una perturbación en la economía. Esa perturbación hace que se caiga la economía en el 2020. Ahí está el efecto
de vote. Pero este 2019, para que se den cuenta, hubo elección. Y está la pregunta, ¿fue fraude o fue golpe? Y está la pandemia más. Eso es lo que ha disminuido la economía boliviana. Como 4.000 millones de dólares. ¿Y quién se escapa el año 2019 en su avión? ¿Quién se escapa, jóvenes? El expresidente Evo Morales Ayma. Y creen que se ha ido con su tarjeta de débito, de crédito, de su cuenta bancaria, ha hecho su habilitación internacional para sobrevivir. Se han llevado maletas con dólares, con lingotes. Pero además, ese año 2019 se han utilizado dólares, la reserva internacional neta, ¿para qué? Para dar respuesta y subsidiar la pandemia. Pero los políticos también han hecho exceso de sobreprecios. La economía del encierro genera demasiada filtración y acá está el efecto rebote el año 2020. Ahora, se ha perdido aproximadamente 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares para una economía como la boliviana. Don Luis Arce Catacora no ha podido recuperar ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Crece la economía boliviana, pero no crece en esa capacidad de recuperar el dinero perdido, las inversiones perdidas, el costo de oportunidad de las inversiones. O sea, ni siquiera se ha podido activar la economía. ¿Por qué no se ha podido activar? Porque la población aumenta, la demanda aumenta y también las expectativas de esa población en relación al consumo, a la generación de empleo, a la generación de ingreso y a interactuar de mejor manera con calidad y calidez de vida. Ahora, el 2023 hablamos de 45.850 millones de dólares. Pero eso tampoco ha compensado el desempeño de la economía y el hacer activación y mucho menos hacer reactivación. Por eso que el país está en problemas. Yo le llamo un problema de estanflación, estancamiento con inflación. Vayamos a ver nuestra gráfica de tendencia. Entonces, aquí se acaba, a modo de aprender. Ahí le vamos a ver. Ahí está ese comportamiento. Fíjense, ahí estamos en el punto del año 2019 y aquí está el 2020, la caída del PIB. Y después, si bien aumenta, el aumento no es significativo y por eso que se dice la economía está estancada a pesar que crece, el crecimiento no es el apropiado y como no es el apropiado,
también existe inflación por exceso de especulación y también porque han caído las reservas internacionales netas. No tenemos ni 2.000 millones de dólares y el 2014 estábamos hablando aproximadamente de 15.000 millones de dólares. Entonces acá ya pueden darse cuenta de la importancia que tienen los modelos de regresión y correlación, no solamente lineales, sino que enmarcan otro tipo de tendencias y otro tipo de manejo de funciones de ajuste. Y estas tienen que ver con activar inversiones, con pronosticar, pero en consideración de bondades de ajuste que sean significativas, o si ven por el otro lado, como esta es una serie de tiempo, el PIB en función del tiempo, considerando el MAPE o la varianza promedio de ajuste de un modelo que sea más baja, pero que también aproxime significativamente los datos a esa función suavizada, si quieren, que tiene que ver con el tratamiento de la serie de tiempo. Abro el escenario para consultas, distinguidos. Vayamos preguntando. Hay 73 personas en el aula. Yo estimo que esas 73 personas están activas y ese tema de estar activas implica que están atendiendo, están comprendiendo o están dudando y en función de la duda hacen preguntas para que tengan respuesta. Bien, voy a dejar momentáneamente de compartir la pantalla y voy a elegir las dos funciones que he utilizado la clase anterior para trabajar con las estadísticas. El día de ayer hemos trabajado un ejemplo que ha sido interesante, que tiene que ver con periodo, ventas y costos. Vamos a trabajar un poquito para que, recapitulando, podamos razonar de mejor manera y afianzar las competencias que ustedes tienen que desarrollar para la próxima evaluación. Nuevamente me permito presentar una ventana. Ahí se puede ver, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a vista, solo datos. Y ahí tenemos algo que nos va a complementar el razonamiento de la anterior serie de datos asociadas al Producto Interno Bruto. Pensemos, esta es una empresa hipotética. Tenemos desde el periodo 2000 los datos al 2023. Esta que esté en unidades monetarias. Aquí están las ventas en unidades monetarias y los costos en unidades monetarias. Entonces, cuando uno tiene datos y tiene el tiempo, siempre es bueno
hacer gráficas de dispersión y ponerle la regresión lineal. Seleccionamos las ventas, después el periodo como variable independiente. Las ventas son el problema que estamos reflexionando. Aceptamos y nos damos cuenta de que esta variable ventas es interesante en relación a un posible ajuste lineal, porque cada uno de los puntos está muy próximo, algunos están sobre la línea recta. Entonces, nos damos cuenta que existe una proporcionalidad directa. A medida que está pasando el tiempo, se están incrementando las ventas. Existe una política de comercialización, de testeo de mercado, del manejo financiero. Pero me llama la atención este punto que es alejado, el 2020, ya que tiene ventas de 90,000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 2019 las ventas eran de 102,000 y caen. Y estamos diferenciando la perturbación de la pandemia. Y acá que estamos viendo que las ventas se aumentan, también se siguen aumentando el 2022 y el 2023 también se aumentan. Pero si yo utilizo la capacidad plena de producción a través del marcado de esa línea recta, nosotros acá estamos trabajando por debajo de la capacidad de planta o por debajo de lo que es denominado potencial. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo en esa organización? Pensemos en las estadísticas básicas para ver la función de ventas, que son sus ingresos. Seleccionamos las ventas, aceptamos y tenemos la producción. Vamos a pensar acá en su desviación estándar, que es de 25,465, que es alta. Y uno dice, a ver, ¿qué pasa con nuestra varianza? Vamos a ir otra vez a estadísticas básicas. Vamos a programar mejor. Aquí me voy al icono estadísticas y le voy a pedir todas. Pero además voy a graficar el histograma de datos con curva normal. Listo, tengo una mejor percepción. Me voy a vista de solo salida. Entonces acá me doy cuenta en la variabilidad relativa que hay un 35,39%. Esa media de 71,958 unidades monetarias de ventas no es tan significativa. Pero como ya sé que ha habido una perturbación que se llama la pandemia, voy a razonar en la varianza como una variable de riesgo. Y su varianza, fíjense, es de 64,840,000, perdón, mal estoy leyendo, aquí hay 3, aquí hay otros 3, 648,476,449. Una varianza grandísima. Entonces, la perturbación ha afectado la función de ventas. No me tengo que solamente preocupar, tengo que pensar en ocuparme y resolver la problemática. Entonces vemos esta gráfica del histograma
¿Y de qué nos damos cuenta? Que hay una parte leptocúrtica, puntiaguda, pero también esos datos que tienen sesgo a la izquierda, leve aunque sea, y me desconcierta un poco. Y como me desconcierta, necesito precisar el análisis y me voy a gráfica de probabilidad. Individual, acepto. Selecciono mi variable de estudio ventas y digo aceptar. Y me doy cuenta de que acá los datos están cumpliendo con la condición de normalidad, pero no hay una normalidad absoluta, porque cuando veo esta línea central, hay muchos datos alejados de la línea central. Y estoy evidenciando también que no se trabaja a una capacidad plena de planta. O si estoy trabajando a la capacidad plena de planta, me estoy planteando, he mejorado mi formación bruta de capital, la tecnología, estoy haciendo economías de escala. Fíjense, por detrás existe toda una estantería teórica asociada a la economía y a hacer gerencia de alto nivel. Entonces, tengo esa variable, ya me está dando tips, llamadas de atención para ver qué va a pasar con la empresa. Nuevamente me voy a gráfica y necesito analizar mis costos. Hago una gráfica de dispersión. Entonces, con regresión elijo, acepto, elimino las ventas. Ahora mi variable problema se llaman los costos. Mantengo el periodo y le digo aceptar. ¿Y de qué me doy cuenta acá, señores? De que los costos ya tienen un comportamiento irregular en relación a la posibilidad de hacer el ajuste de los mismos a una línea recta. Decreciente, sí. Y uno dice, ¿qué está pasando acá? Y hagamos el análisis de regresión, la gráfica de línea ajustada. Elijamos los costos como variable problema o respuesta y el predictor el periodo. Hacemos la función lineal y en esa función lineal tenemos un R cuadrado bondad de ajuste del 55%. Razonamos toda esa gráfica y nos estamos dando cuenta acá, por ejemplo, que ese punto de costos sería el mínimo asociando una curva y uno dice, si ese sería el mínimo, esa sería en la teoría del dual el máximo del proceso productivo, el máximo de capacidad de planta. Y los costos se están trepando después de eso. ¿Y por qué? Uno se pregunta. Porque no hemos activado tecnología, pero también, ¿no es cierto?, nos ha caído la perturbación de la pandemia y los costos son altos. Pero sigamos revisando todo eso. Me voy
otra vez a gráfica, perdón, a estadísticas, me voy a regresión, línea ajustada, pero le voy a pedir una función cuadrática. Y ahí está mi hipótesis de la parábola que acabo de argumentar. Claro que va a tener un mejor R cuadrado, una bondad de ajuste. Claro que puedo pronosticar los costos, pero yo tengo que pronosticar costos más altos. ¿Me conviene seguir forzando la producción sin innovación y tener costos más altos? ¿Así voy a ser competitivo? Me pregunto. Sin duda que no voy a ser competitivo. Y nuevamente tengo que preocuparme, pero mejor si me ocupo, porque esta empresa no anda bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Jugar un poco con estas estadísticas y me voy a ir a las series de tiempo. Y me voy a ir a la gráfica de serie de tiempo. Y me voy a esa gráfica simple. Selecciono mis costos. Están los costos. Selecciono y acepto. Y ahí está esa tendencia. Pero veamos, como es una serie de tiempo, voy a hacer el análisis de tendencia de estos costos. Selecciono. Ya sabemos que lo lineal no funciona. Tiene un mape de 9. Vamos a ir otra vez a estadísticas, series de tiempo. Hago análisis de tendencia. Me voy a lo cuadrático. Tengo un mape de 2. ¿El mape qué es? Hemos dicho el promedio de varianza en relación al ajuste del modelo. Tenemos eso. Nuevamente me voy al análisis de series de tiempo, al análisis de tendencia, y voy a ver si hay un crecimiento exponencial. ¿Ya? Estoy haciendo el ejercicio nada más. Entonces, en el crecimiento exponencial, el mape es de 8. Descartado, me conviene el anterior, que era de 2. Pero sigamos practicando. Entonces, en el análisis de series de tiempo, el análisis de tendencia, la curva SO de Peer-Reed, ¿cuánto me dará de mape? Me da 8. Tampoco es significativo. En consecuencia, nosotros nos quedamos con la parábola. Pero si me pongo a pensar, quiero hacer estimaciones, estoy en conflictos, porque aquí no hay estimación que valga. Aquí tengo que cambiar mi tecnología y tengo la fuerza necesaria para cambiar la tecnología, es la pregunta. Tengo el equipo y mi mercado es atractivo, o por ahí me conviene vender la organización, la compañía, como quieran llamarlo. Me deshago y me deshago de un problema y le transfiero mi problema a otro inversor que tiene más energía y que tiene para jugar un poco más con la inversión, pensando en resultados no de corto plazo, sino que puede subsidiar, trabajar el corto plazo hasta el mediano plazo y lograr retornos en el largo plazo. Yo no tengo esa capacidad, mis socios no tienen esa capacidad y definimos
por ejemplo, deshacernos de la compañía. O decidimos quebrar la compañía. Entonces, eso tiene que ver con aspectos técnicos, con aspectos jurídicos, en la finalidad de no seguir sangrando o desangrando la economía de la compañía. Hagamos un poco de juego ahora con las ventas. Voy a ir a series de tiempo, al análisis de tendencia y juguemos con nuestras ventas. Seleccionemos y voy a empezar por la curva S. Con esa curva S tengo un mape de 2, variancia promedio de 2. Entonces, un segundo elemento que vamos a razonar en estadísticas, en series de tiempo, en análisis de tendencia, va a ser el crecimiento exponencial. Ahí no se olviden, el mape es de 2. Aquí, ¿qué pasará? Aquí el mape es de 9, el otro va ganando, la curva S. Vamos otra vez a series de tiempo, análisis de tendencia. Vamos a lo cuadrático. El mape es de 3. Tampoco está mal, pero la S es la que está ganando. Otra vez estadísticas, series de tiempo, análisis de tendencia y vamos a lo lineal. El mape es de 3. Entonces, ¿cuál nos conviene? La curva S, si quiero hacer pronóstico. Ustedes se ponen a pensar que a partir de este tipo de razonamientos, nosotros tomamos decisiones. Las decisiones no tienen que ser, voy a tomar una palabra de una entrevista del día de ayer, cuando hablábamos de Venezuela y sus conflictos, no tienen que ser aventureros. El gerente de alto nivel, el profesional que está vinculado a la toma de decisiones, debe tener sumo cuidado, recalco, en el tratamiento de datos, en la comprensión de la tendencia de los datos, en la aplicación de modelos y la generación de indicadores, pero además del contraste de los indicadores, porque a partir de ese contraste y el pensamiento estratégico, se van a tomar decisiones que, por supuesto, garanticen el retorno de las inversiones. Asimismo, todas estas herramientas tienen que estar muy bien complementadas con el análisis de la causalidad. Una relación causa-efecto en escenarios críticos, en escenarios activos, pasivos o indiferentes. Sin olvidar que por la dinámica puede cambiar la situación y un problema que podría ser indiferente se puede convertir en problema crítico. Entonces, el profesional, el equipo de profesionales, tiene que manejar la medición, el análisis de causalidad, los indicadores, la gestión de la información, las bases de datos, los modelos matemáticos estadísticos con la mayor precisión posible. Eso va a garantizar gerencia de alto nivel, recalco, retorno de las inversiones. En el tiempo, incremento de los beneficios
para todos los actores que están vinculados al proceso de gestión, de decidir, de planificar, de organizar, de dirigir, de controlar, de comunicar, de retroalimentar, integrar con trabajo en equipo. ¿Se pudo comprender, distinguidos? Dejo de compartir. Yo estimo que con esos elementos ustedes ya están mejor preparados para la segunda prueba. Consideraciones, preguntas, tengan la gentileza. Adelante. Mariana Escobar, ¿qué nos dice? ¿Alguna consideración, Yasmani? No, doctor, por el momento no, pero toda la participación yo creo que se va a tomar en cuenta como asistencia también, ¿verdad? Exacto. Tabita, adelante. Así como dice en pantalla. Ha levantado la mano, adelante. Bueno, Licen, yo tengo una pregunta. No he entendido muy bien acerca del MAPE y, o sea, cómo podemos saber si está bien o mal, si estamos haciendo correcto o no. Esa sería mi duda. Ya, perfecto. Otra vez comparto pantalla. Entonces, ahí tenemos esa variable ventas. Este MAPE es la varianza promedio del modelo ajustado. Es de 2. Usted ve la línea azul, los puntos. Ese es el comportamiento de la variable ventas. Ajustado con la curva S, que es la roja, el MAPE es de 2. Está muy próximo, es lógico, no hay mucho problema. Pero puede haber un mejor ajuste, uno dice. Vamos a pensar en un ajuste exponencial. Este es el exponencial. El MAPE es 9. Entre las dos últimas, si el MAPE de este es 9 y el otro es 2, usted va a elegir la función que tenga menor MAPE o varianza promedio de ajuste. ¿Estamos de acuerdo? Y esto también se ve acá. Fíjese. Este es el comportamiento real de nuestros datos y este es el modelo exponencial. Entonces hay distancia. A ver, fíjese. El otro estaba más tupidito. Por eso que el MAPE es menor. Y este está, si quieren, más separado. Por eso que el MAPE es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene que ver con la bondad de ajuste que hemos estudiado en el análisis de regresión y correlación. Ahora, me voy a la tendencia cuadrática, también estupidita, y el MAPE es de 3. Entonces, sigue ganando la curva S, porque su MAPE es 2. Y vemos este otro, ¿no es cierto? Que es el exponencial y es 3. Entonces, ¿con cuál usted se va a quedar? Es la pregunta. Usted se queda con el que tiene menor varianza promedio de ajuste de función en relación a los datos, con el MAPE igual a 2. ¿Cuál es el MAPE igual a 2? Es la función de la curva S.
¿Se pudo comprender? Sí, licenciado, está bien. ¿Alguna otra consulta, señores? Bien, eso ha sido planificado para la clase de hoy. Espero que haya sido comprendido. Esto está siendo grabado y se les va a pasar el enlace del canal de YouTube para que ustedes puedan hacer la revisión exageradamente unos 15 o 20 minutos más. Si no hay otro cuestionamiento, otro argumento, complemento, cesamos la clase. Solamente les voy a pedir para su asistencia que coloquen un OK en el chat respectivo. Bien, hemos concluido. Si siguen los conflictos, el día de mañana tendremos que seguir esta rutina virtual. Que tengan buen día. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta luego, Gracias. dice. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta doc. mañana, Lizzy. Hasta mañana, licenciado.